Bueno, el tema que vamos a abordar a continuación es el de cantidad de movimiento y a su vez la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que se simboliza con la letra P minúscula y se define como la capacidad que tiene un cuerpo de mantener su movimiento en línea recta y con velocidad constante. Este enunciado es una consecuencia de la primera ley de Newton. Recordemos que la primera ley de Newton plantea de que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra. Si está en reposo, pues a permanecer en él. Pero el que sí se mueve lo debe continuar y mantener con velocidad constante, es decir, con movimiento uniformemente rectilíneo. Matemáticamente, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo por su respectiva velocidad. Lo que quiere decir que aquí quien determina la dirección y sentido del vector cantidad de movimiento, pues es obviamente el vector velocidad porque la masa es una magnitud escalar. Entonces, a esto hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando ya estemos trabajando los problemas de manera vectorial. Otro concepto que es bueno aclararlo desde ahora es el concepto de impulso. Uno utiliza la palabra impulso en la vida cotidiana cuando uno le dice a un compañero, aplícame un impulso o dame un impulso. Y lo que se entiende físicamente por impulso es aplicarle la fuerza a un cuerpo durante un corto intervalo de tiempo. Entonces, esa es la definición primaria que tenemos de impulso. Esa es una magnitud también vectorial, que es una fuerza aplicada. Recuerde que la fuerza es una magnitud vectorial durante un delta de t, o sea, un intervalo de tiempo. Primera definición de impulso. También hay otra manera de definir impulso. La otra manera de definir impulso es como la variación de la cantidad de movimiento. Hace un momento decíamos que la cantidad de movimiento es la capacidad que tiene el cuerpo de mantenerse en línea recta con velocidad constante. Si el cuerpo se mantiene en línea recta y con velocidad constante, sin ningún tipo de perturbación, pues su trayectoria siempre será la misma. Pero, ¿qué ocurre si en su trayecto es perturbado o afectado por la presencia de otro cuerpo? Entonces, en ese caso, se dice que este cuerpo va a sufrir un cambio en su orientación, puede ser en su dirección o puede ser que cambie la magnitud inclusive de la velocidad que lleva el cuerpo, que se incremente la velocidad, que se disminuya. En tal caso, cuando se altere la masa o la velocidad de la partícula, se dice que se está variando la cantidad de movimiento. Y si está variando la cantidad de movimiento es porque esa partícula sufrió un impulso. Entonces, conclusión, el impulso se define de dos maneras: como la fuerza aplicada a un cuerpo durante un intervalo de tiempo o como la variación de la cantidad de movimiento, es decir, delta de P. Ya lo que viene aquí es una resolución matemática, que delta de P es P final menos P inicial, que el P final es la masa por la velocidad final, que la cantidad de movimiento inicial es la masa por la velocidad inicial. Sacamos como factor común la masa y nos quedaría que la masa es factor de la diferencia de las velocidades final e inicial, que se pueden resumir como un delta de velocidad. Entonces, ahí tenemos ya las dos definiciones de impulso. Ahora, decíamos de que si la partícula que se mueve en línea recta era perturbada en su cantidad de movimiento por la presencia de otro cuerpo, es porque en ese momento que se dio la interacción se presentó un choque o una colisión. En física se presentan tres tipos de colisiones. La primera es un choque de tipo inelástico. En el choque de tipo inelástico, que es el más común, el de la vida cotidiana, el de la vida real, las partículas chocan, se separan y solamente se conservaría la cantidad de movimiento. Es decir, que matemáticamente el choque inelástico se expresa como que la sumatoria de las cantidades de movimiento antes y después son iguales. El otro tipo de choque es el perfectamente inelástico, que es similar al anterior, solo que las partículas después del choque van a permanecer unidas. Es decir, que pueden chocar 2, 3, 4 partículas y al final van a quedar solamente una. O puede ser al revés, que venga una y, digamos, lo que ocurre, por ejemplo, con una granada, cuando explota en varios fragmentos, se convierte en
varios fragmenticos. Entonces, de nuevo, allí la sumatoria de la cantidad de movimiento antes y después es la misma. Entonces, entender la diferencia. En este las partículas se separan, en este las partículas se unen. Y el choque ideal es el choque que llaman elástico. En algunos libros lo llaman perfectamente elástico. Es el choque, obviamente, es el imaginario. En este las partículas chocan y se separan al igual que en el primero. Y se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Ojo, estamos hablando de que solamente se conserva la energía cinética. No estamos diciendo que se conserva toda la energía, ¿no? Aunque la ley de la conservación de energía es aplicable para todo, resulta que durante los choques siempre van a haber pérdidas de energía. Entonces, en clases anteriores veíamos de que para calcular la energía que se pierde durante un fenómeno, se calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Pero resulta que aquí no hay un desplazamiento como tal, sino que hay un choque. Y en todos los choques siempre van a existir pérdidas de energía por fricción. En este tema no existe una fórmula matemática que me permita calcular cuál es la energía que se pierde por la fricción. Necesitaría otros datos numéricos para calcular la energía que se pierde por el contacto entre cuerpos. Entonces, aclarar eso, aquí se puede aplicar la ley de la conservación de energía, claro, es una ley que es general, pero aquí no hay una fórmula matemática que me permita calcular cuánta energía se pierde durante una colisión o durante una interacción entre cuerpos. Bueno, miremos ahora aplicados estos conceptos a varios problemas. El primero, me hablan de una pelota de tenis de 0,1 kilogramo de masa con una rapidez horizontal de 3 metros sobre segundo que golpea una raqueta y sale horizontalmente con la misma rapidez. Y preguntan cuál es la variación de la cantidad de movimiento, o sea, el delta de P, y el tiempo de interacción de la pelota con la raqueta, me dicen que fue de 0,01 segundo, y preguntan cuál fue la fuerza media que ejerció la raqueta. En estos problemas, en la interpretación hay que tener mucho cuidado. Si cuando hablábamos del teorema del trabajo y la energía y de la ley de la conservación de la energía, hablábamos de marcar posiciones con letras o con números que llamamos A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. Aquí ya no vamos a hablar de posiciones, vamos a hablar de representación gráfica de instantes de la situación problema, es decir, como tomar fotografías instantáneas de la situación que está ocurriendo en ese momento. Entonces aquí es normal que encontremos cada gráfico con un título. Ese título puede ser un inicial, un antes, un durante, un después o un final. Entonces, la clave está en, de acuerdo con el enunciado, saber a qué instante corresponde cada una de las situaciones que nos están planteando en cada problema. Para este caso me hablan de una pelota de tenis que se dirige hacia una raqueta y que es devuelta por la misma. Entonces uno pensaría de que aquí solamente hay dos instantes, antes de que llegue a la raqueta y después de que la raqueta la golpea. Pero por acá me hablan de que hubo un tiempo de interacción de 0,01 segundos. Entonces, cada que me den el tiempo de interacción entre los cuerpos, es obligatorio que incluyamos otro gráfico que se va a llamar durante. Lo que quiere decir que en este problema se requieren 3 instantes para poderlo analizar. El antes, que es cuando la pelota se dirige hacia la raqueta, el durante, que me muestra la interacción entre la pelota y la raqueta, y el después, que es que me muestre cuando es devuelta la pelota por medio de la raqueta. Entonces, en este gráfico estamos mostrando los 3 instantes. Entonces está el antes, el durante y el después. En el antes estamos mostrando la pelota, la raqueta está en la misma posición y es la pelota la que está dirigida hacia la raqueta. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con los sentidos. Recuerden que cuando estemos hablando de vectores, como en este caso el vector velocidad tiene un signo. Entonces vamos a acordar que los signos que vamos a asignar a los vectores son los mismos o los típicos de los ejes cartesianos de manera regular. Es decir, que asignaremos signos positivos cuando representemos un vector hacia la derecha y hacia arriba. Y cuando aparezca un vector apuntando hacia abajo y hacia la izquierda, pues ese vector va a ser negativo.
Por eso aparece aquí el signo negativo para la velocidad antes de la pelota. Entonces, el signo negativo es para indicar de que se está moviendo hacia la izquierda. Ahora, alguien puede preguntar, profe, ¿yo podía haber dibujado la pelota moviéndose de izquierda a derecha? Claro, eso ya está a gusto suyo. ¿Listo? Pero entonces vamos a acordar de que los sentidos que le vamos a asignar a los vectores son los típicos que se le asignan en el plano cartesiano, es decir, positivo hacia la derecha y hacia arriba, negativo hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces ya tenemos el gráfico antes. El gráfico después, pues es cuando la pelota es de vuelta. Entonces si se mueve hacia la derecha, por eso aparece el signo aquí, más 3 metros sobre segundo para la velocidad. Y en el gráfico durante, obviamente debo dibujar la raqueta y la pelota en contacto. ¿Listo? Y la fuerza, aquí está representado el vector fuerza, que es el que estaría ejerciendo la pelota sobre la raqueta para devolverla. En la parte inferior he representado el tiempo de interacción, el tiempo de contacto que estuvieron la pelota y la raqueta, que fue de 1/100ª de segundo. Bueno, entonces, la cantidad de movimiento antes del choque, ¿cómo se define? Entonces ya hemos visto que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Aquí el único cuerpo que se está moviendo es la pelota. Por lo tanto, la cantidad de movimiento antes sería la masa de la pelota por la velocidad que tiene la pelota antes del choque. Para el después, la situación es algo similar. La cantidad de movimiento después es la masa de la pelota por la velocidad de la pelota después. Asumiremos que la raqueta no cambia de posición. Bueno, la primera pregunta que me estaban haciendo era que ¿cuál es la variación de la cantidad de movimiento? Te recuerden que variación se simboliza con esta letra griega delta. Entonces, el delta de P, esto es lo que llamamos variación de cantidad de movimiento. Normalmente nosotros resolvemos un delta como final menos inicial, pero aquí como no hemos llamado a esto ni inicial ni final, aquí el que corresponde al final sería el después y el inicial sería antes. Por eso el delta de P se define como la cantidad de movimiento después menos la cantidad de movimiento antes. Reemplazamos entonces la expresión matemática para la cantidad de movimiento después, la expresión matemática para la cantidad de movimiento antes, sacamos el factor común, la masa, algo similar a lo que estábamos haciendo por acá cuando definíamos el impulso, que es la misma cosa, ahorita lo diremos, y lo que hacemos es reemplazar, entonces la masa 0,1 kilogramos, la velocidad después, no olviden, recuerden que estos son vectores, deben llevar los respectivos signos, la velocidad después de más 3 metros sobre segundo, este menos que está aquí es el menos de la fórmula, y este otro menos que aparece aquí es el menos del vector velocidad antes, no confundir ese par de signos. Menos por menos da más, desarrollamos, y esto me haría que la variación de la cantidad de movimiento es de más 0,6 kilogramo metros sobre segundo. Si alguien hubiese tomado esta pelota moviéndose aquí de izquierda a derecha, y obviamente cuando la devuelven sería de derecha a izquierda, les habría dado este mismo valor, pero ¿con qué signo? Con signo negativo. O sea que el signo de la variación de la variación de cantidad de movimiento va a depender es de la interpretación gráfica que ustedes hagan de el problema inicialmente. La segunda pregunta es cuál fue la fuerza media que ejerció la raqueta sobre la pelota, sabiendo que hubo un tiempo de interacción de 0,01 segundos. Recordemos entonces una definición que vimos por acá de impulso. La primera definición que vimos de impulso era la fuerza que se le aplica a un cuerpo durante un intervalo de tiempo. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y dónde está el impulso? Recuerde que el impulso es lo mismo que la variación de la cantidad de movimiento y esa la acabamos de hallar. Lo que quiere decir que esta variación de la cantidad de movimiento efectivamente es el mismo impulso. Y a su vez el impulso es la fuerza promedio que hay de contacto entre la pelota y la raqueta por el delta de T. Entonces ya lo que queda aquí es aclarar primero lo siguiente, ¿no? Este problema es unidimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el movimiento se da en el eje horizontal. Por eso dibujar la fuerza que ejerce la raqueta a la pelota va a ser muy fácil. Y esto sería hacia donde se mueva la pelota finalmente, que es hacia la derecha. Entonces, aquí estamos hallando numéricamente, reemplazando el impulso
por el mismo delta de P, el delta de T por 0,01 segundos, despegan la fuerza media y le daría más 60 newton. Ojo con el signo. ¿Listo? Lo que quiere decir que, mire, que la fuerza media, por ser un vector, ella tiene dirección y sentido. ¿Y quién le da la dirección y sentido a la fuerza media? Este vector, el vector delta de P. Y si el delta de P es positivo, significa que la fuerza media también debe ser positiva. Es por eso que aquí dibujamos que la fuerza media de contacto entre la pelota y la raqueta es hacia la derecha. Pasemos a otro problema. Similar al anterior, pero solo que aquí vamos a involucrar dos dimensiones. El enunciado es muy parecido, noten ustedes, es una pelota de tenis de 0,1 kilogramo de masa. Le dan la rapidez con la que está llegando. Golpea la raqueta, pero miren cómo sale. Ella viene horizontal, pero sale verticalmente con una rapidez de 4 metros sobre segundo. Y las preguntas son las mismas, que cuál es la variación de la cantidad de movimiento y que si el tiempo de interacción fue el mismo de 0,01 segundo, entonces cuál es la fuerza media de contacto. Entonces ya, como analizamos el punto anterior, pues nos queda muy fácil poder, aunque sea, saber cuáles son los instantes que debemos analizar, que son el antes, el durante y el después. Recuerden, este durante solamente se representa cuando nos estén dando el tiempo de interacción entre los cuerpos. Listo. Y aquí hemos representado de nuevo la pelota llegando horizontalmente de derecha a izquierda sobre la raqueta. Como va hacia la izquierda, esa velocidad es negativa. Recuerden que esta orientación ustedes la pueden invertir si quieren. Y en el después le dicen que la pelota sale verticalmente hacia arriba. En este caso, verticalmente, podría haber colocado hacia arriba o hacia abajo, porque ahí nunca me dicen golpea y sale vertical. Me dicen verticalmente, pero no me dicen si hacia arriba o hacia abajo. Yo puedo escoger cualquiera de las dos. Yo lo escogí hacia arriba. Listo, entonces en este caso la velocidad con la que sale impulsada la pelota hacia arriba es de más 4 metros sobre segundo. Recuerden que quedamos en que vectores hacia la derecha y hacia arriba son positivos, hacia abajo y hacia la izquierda negativos. Ahora, aquí aparece el gráfico del durante, donde solamente podríamos dibujar inicialmente la pelota y la raqueta juntas y el intervalo de tiempo que permanecieron unidas. Pero me quedaría muy difícil poder determinar hacia dónde dibujaría este vector porque no tengo ni idea. Porque recuerden que, como analizamos en el punto anterior, la fuerza que ejerce la raqueta sobre la pelota va hacia donde vaya el vector delta de P. Y en este caso, como es en dos dimensiones, no sé hacia dónde está dirigido el vector delta de P. Entonces, continuamos. Entonces, este vector verdecito todavía no sabemos hacia dónde va. Hacemos lo mismo que hicimos en el punto anterior, solo que como el problema ya es en dos dimensiones, yo debo indicar si esa cantidad de movimiento antes está en el eje X o en el eje Y. Por eso ustedes van a aparecer de ya que junto al subíndice antes debe aparecer el eje cartesiano en el cual aparece la cantidad de movimiento. Como la partícula se mueve hacia la izquierda, diremos que esta es la cantidad de movimiento antes en el eje X. Y para el después sería cantidad de movimiento después en el eje Y. Reemplazamos la masa y la velocidad, resolvemos y aquí obtenemos la cantidad de movimiento de antes en el eje X y la cantidad de movimiento después en el eje Y. Estos vectores cantidad de movimiento debo representarlos ya en un plano cartesiano. Noten ustedes que los problemas en dos dimensiones ya son más complejos que en una dimensión, porque ahora sí, como son dos dimensiones, debo representar un plano cartesiano. Y aquí están los sentidos que habíamos acordado inicialmente. Entonces, el vector cantidad de movimiento antes en X, recuerde que la cantidad de movimiento va hacia donde haya el vector velocidad. Como aquí va hacia la izquierda, pues el vector cantidad de movimiento también va hacia la izquierda. Como aquí la velocidad va hacia arriba, pues el vector cantidad de movimiento después también va en el eje vertical. Ya tenemos representados los vectores que representan la cantidad de movimiento tanto antes como después. Aplicamos ahora la conservación de la cantidad de movimiento. Pero antes de eso, respondamos la primera pregunta. Dice que calculemos la variación de la cantidad de movimiento delta de P. Entonces recordemos que el delta es una resta, ¿no? Recuerde que el delta siempre va a ser final menos inicial, pero recuerde que aquí el final vendría siendo el después, el inicial vendría siendo el antes. Listo. Entonces aquí sería que el delta de P sería el vector cantidad de movimiento después de Y
menos el vector cantidad de movimiento antes en X. Entonces, si yo represento este par de vectores, mire, acá los tengo representados, debemos acordarnos de cómo restar vectores. Entonces, aparece el vector aquí apuntando hacia la izquierda, que es el vector cantidad de movimiento antes en X y el vector cantidad de movimiento después en Y. ¿Listo? Como la resta es P después menos P antes, en la resta de vectores, cuando yo represento gráficamente el vector delta de P, es un vector que va desde la cabeza de del último, o sea que empieza en la cabecita de el P antes en X, y debe terminar ¿en dónde? En la cabecita de este otro señor, del P después en Y. Por eso aparece el vector delta de P de esta manera. Esto es de definición de resta de vectores. Y recuerden que ahora sí, como ya tengo este delta de P representado aquí, recuerden que ese delta de P es el que me determina la orientación de la fuerza. Por eso es que este delta de P me determina la orientación de ¿quién? De la fuerza promedia que le está ejerciendo la raqueta a la pelota. Entonces ya sabemos de dónde sale la orientación de esta fuerza, ¿no? Depende de este vector delta de P. Y noten ustedes que el tipo de figura que queda aquí formada es un triángulo rectángulo. Entonces, de manera escalar, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras y hallar la magnitud de delta de P y obtengo que delta de P, noten ustedes que aquí no hay ningún vector, está en forma escalar, nos daría 0,5 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces ya sabemos cuál es la orientación de la variación de la cantidad de movimiento y ya sabemos cuál es su magnitud. Aquí respondimos la primera pregunta. La segunda es que cuánto vale esa fuerza media de contacto. Entonces, recordemos que otra es el impulso, es lo mismo que la variación de la cantidad de movimiento y a su vez esta es igual a la fuerza promedia por el delta de T. El impulso, que es el mismo delta de P, ya lo conocemos. Aquí lo vamos a tratar de manera ya escalar, porque ya sabemos que vectorialmente lo representamos gráficamente allá. Por eso le quitamos las flechitas a estos términos. Por eso decimos aquí escalarmente. Nos quitamos esas orientaciones. Conocemos el delta de P, sí. Conocemos el delta de T, sí. La fuerza media es lo que vamos a calcular. Despejan y obtienen que la fuerza que está ejerciendo la raqueta a la pelota, en este caso va a ser de 50 newton.